la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Y así arrancamos esta noche, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludito a todos allá en casa, donde quiera que estén. Dios les bendiga. Así iniciamos esta noche con esta alabanza preciosa. Tiene razón lo que dice este canto, me gusta demasiado. Lo que la ciencia no puede lograr, Jesucristo siempre lo va a poder hacer. Tenga eso en mente, tenga eso en su corazón. Y así arrancamos esta noche. Pues bueno, como ya vio en el título y de igual manera aquí en las miniaturas que tenemos aquí preparadas ya en el canal, pues vamos a reaccionar a un video de nuestros hermanos de Cristianos al Día. Es una página pues bastante popular en nuestro círculo cristiano, donde precisamente él hace comentarios de todo lo que acontece, pues ya sean predicaciones, ya sean predicadores, ya sean artistas cristianos, todo lo que pasa, digamos, en el mundo cristiano, ¿no? Pero en esta ocasión me llamó mucho la atención porque salió a relucir un tema bastante controversial o polémico, como algunos le podrían decir, donde precisamente el cantante Marcos Witt, cantante artista cristiano, que pues yo creo que es de más conocido por muchos de nosotros. A mí en lo personal me encanta su música, sus cantos se me hacen muy edificantes, muy bíblicos incluso. Pues como todos, ¿no? Habrá canciones buenas, habrá canciones un poco menos buenas, por así decirlo, pero siempre va a ser de bendición sus cantos. Y de igual manera vemos por otro lado pues a esta cantante famosa llamada Thalía, que yo la conozco, pues quién no conoce a Thalía, ¿no? Aquí en México, la llamada la reina de las telenovelas, María Mercedes, Mariela del Barrio, bueno, tiene la trilogía de las Marías, se me olvidó una de ellas, pero es muy famosa por por sus canciones, por sus novelas y demás. Ahora, no es que ahorita se dé la noticia de que, ay, Thalía se hizo cristiana. No, veo que ya desde hace tiempo, desde hace años, Thalía viene profesando un amor o una cercanía hacia Dios. Vamos a ponerlo así, es creyente de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante incluso. Pero últimamente ha salido con estas declaraciones de que pues ahora sí, ya ella lo profesa, ya ella lo saca. Incluso antes de ver yo este video, incluso de que saliera la entrevista de Marcos Witt con ella, yo sigo a esta cantante en sus redes sociales. ¿Por qué? No sé, pero me salen mucho sus historias. Me parece que ya de hace tiempo la sigo.
Y veía yo que subía contenido, no, perdón, en TikTok, me parece que es en TikTok, donde sube que está estudiando, sube versículos bíblicos, palabras así motivantes de Dios. Entonces, vamos a checar lo que dice el video. ¿Por qué no ponemos la entrevista y ponemos la reacción o el comentario del hermano? Porque yo creo que muchas veces como cristianos tomamos las cosas muy radicales o tomamos muy las cosas a la ligera. De mi caso, de mi parte, pues es como que, pues sí, tal vez sea su conversión genuina, tal vez no, pero hay otros que sí dicen, no, 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 esto es cuestión del enemigo, esto es un engaño, esto es fuego extraño. Incluso el título de su video del hermano es precisamente fuego extraño. Entonces vamos a analizarlo para no solamente especularlo y vamos a verlo. Entonces vamos a ponerlo aquí. De igual manera ahí si quiere comentar algo, pónganlo en los comentarios sin ningún problema. Vamos a estar reaccionando a eso. Sin más, vamos a dar paso al video. Esta entrevista no ha sido por mera casualidad, tiene que ver con una canción que él y Thalía están grabando juntos con motivo de la Navidad, una canción titulada Nació la Luz. La pregunta ¿es esta entrevista algo que realmente tenga que ver con luz? Siendo Marcos Witt un representante, un referente de la música cristiana y del evangelicalismo en América Latina, hay elementos de esta entrevista que a mí me preocupan mucho y es lo que voy a analizar a continuación. Ok, ahí vamos primero a checar. Dice que lo que le llama la atención al hermano Esaú Mejía, se llama Esaú Mejía, precisamente es que la propaganda básicamente es esta entrevista. Y sí, Marcos Witt y Thalía van a sacar una canción en colaboración precisamente con la Navidad. Ahora, en esta cuestión ya desde ahí entra el debate, ¿no? Muchos van a decir, bueno, es que la Navidad no se festeja el 24 de diciembre, muchos van a decir que sí, muchos van a decir que es una representación, otros van a decir que no es válido porque no es bíblico, y shala, shala. Yo, de mi parte, yo no celebro la Navidad en un sentido de que sea el nacimiento de Jesús, porque ni siquiera es en esas fechas. O históricamente no data de esas fechas. Es un poquito más a finales de lo que es la mediana fecha de nuestro calendario, más o menos por esas fechas. Otros dicen que es más adelante. Bueno, cada quien saca sus conjugaciones. Yo lo que creo que no fue en esa fecha. Hay muchas cosas que dicen que no. La primera dice la palabra de Dios que cuando precisamente encuentran la estrella, que había muchos pastores que estaban pastando a sus ovejas, a sus ganados, y pues cuando es época de invierno esto no pasa, se almacenan las cosas precisamente porque todo se seca, o sea, el hielo, estamos hablando de que son climas desérticos, entonces los climas son extremos, o puede ser que sean muy bajos o muy altos en temperaturas, pero precisamente pues en esas épocas se quema todo lo que es el pasto verde, las cosechas y todo eso. Y regularmente pues así pasa en el mundo, no solamente en esos lugares. Ahora bien, bueno, desde ahí ya empezamos en polémica. Bueno, muchos van a decir, bueno, es que la Navidad no se festeja, otros van a decir que la Navidad no sé, que sí se festeja y shala, shala. El punto es esto, es que la canción, precisamente que dice el hermano, es, ¿pueden los cantantes cristianos colaborar con artistas seculares? Ahora, yo creo que como persona, yo no tengo ningún problema que Marcos Witt cante con La Mafia, con Thalía, con Luis Miguel, Cristian Castro, con quien quiera, o sea, eso es Marcos Witt y su vida, o sea. Yo creo que muchas veces vemos más a los hombres que a Cristo y precisamente nos rasgamos las vestiduras cuando vemos en este sentido de que, ay, está cantando con tal artista y eso que es cristiano y todo eso. Bueno, dice la propia palabra, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero bueno, vamos a suponer que sí hay una parte oscura, ahí es donde entra el otro contra. Precisamente como persona, Marcos Witt puede cantar con quien se le pegue su gana, eso no podemos evitarlo, yo creo que no somos nadie por quien decirle a Marcos Witt, ¿sabes qué? No puedes grabar. El día que tú y yo, mi amado hermano, le paguemos el estudio, le paguemos el traslado, el transporte, los gastos de grabación, ese día vamos a poder decirle a Marcos Witt con quién cantar y con quién no. Ahora, como en un sentido espiritual o en un sentido eclesiástico, yo creo que Thalía, pues sí, ahí estaría cuestión de analizarse y verse. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos si su conversión es temprana o es o ya lleva tiempo. O
sea, básicamente no sabemos si es alguien neófito o alguien que realmente ya lleva un caminar en el Evangelio. Y ahorita quiero poner un ejemplo de ese sentido. Ahora, muy bien, vemos esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que, pues no es malo que colabore una persona, realmente lo que haga de su vida, pues es suyo, pero precisamente tenemos que analizar lo que en cuestiones de alabanza a Dios, pues yo creo que tiene que haber una consagración y tiene que haber algo que nosotros digamos, sabes que yo pertenezco a esto, no como tal un grupo de alabanza, ni hoy como normalmente se les dicen los levitas, ¿no? Pero se supone que sí debe haber una consagración en ese sentido. Entonces vamos a seguir analizando para checar todo esto. Yo quiero que ustedes presten atención a estos detalles y es que Thalía tiene un tiempo que se está identificando como cristiana. La pregunta ¿es el cristianismo de Thalía realmente genuino? ¿Es esta colaboración de Marcos Witt y Thalía yugo igual o realmente yugo desigual? ¿Por qué yo digo esto? Miren, Ok, ahí me gustó esa parte que lo dice. Dice, ¿es genuina la conversión de Thalía? Ahora yo se los pregunto, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos saber que la conversión de alguien es verdadera o es falsa, no? Porque comúnmente siempre decimos, no, eso porque se actúa de tal manera, no es convertido. Eso lo vemos mucho con dos personajes muy populares hoy en día. La primera pues es la hermana Yuri, que yo la pude ver en vivo en una marcha de gloria que hubo aquí en México el año pasado, me parece. Incluso hay un video de eso. Búsquelo, ahí lo tenemos. Fue una bonita anécdota. Es un buen video. Y me gustó lo que predicó, un mensaje cristocéntrico, obviamente pues con altas y bajas como cualquiera de nosotros podemos tener, incluso lo que yo puedo decir aquí pues, puede ser una basada, pero pues eso no significa que todo lo que yo hable o predique esté mal, ¿no? O sea, errores cualquiera lo puede cometer. Pero bien, el segundo fue precisamente Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee. Igual, cuando Raymond se convirtió y empezó a los caminos de Dios, no, es que es un infiltrado, es que es Belcebú casi casi hecho al cristianismo y nos va a engañar y todo eso. Bueno, vamos a poner una referencia en la palabra de Dios, precisamente que viene en Lucas 6, del 43 al 44. Dice, guardaos de los falsos profetas. No estoy diciendo que Talía sea una falsa profeta, obviamente. No la hemos escuchado ni predicar, no la hemos escuchado decir nada. Solamente esta entrevista es lo más cercano a una confesión de fe que ella podría tener, ¿no? Dice que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto es básico, o sea, no solamente para este tipo de personajes, sino para nuestra vida en general. Por nuestros frutos nos conoceremos. Ahora, ¿cuál es el fruto? Precisamente dice Gálatas 5:22 al 23. Yo creo que ya nosotros que conocemos del Evangelio y conocemos de la palabra de Dios, pues esas citas las conocemos ya de memoria, ¿no? Dice de la siguiente manera, mas el fruto del Espíritu es amor, o sea, dice aquí precisamente, por sus frutos los conoceréis, y uno de esos frutos es precisamente el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros si vemos en el testimonio de alguien que esté realmente teniendo esas características, pues su conversión es verdadera. Si vemos lo contrario, pues realmente no va a ser así. Ahora, esto, mis amados hermanos, créanme que solamente la gente que la rodea a ella o que va a estar cerca de su comunión con ella, su esposo, sus hijos, su manager, todo lo que son sus gentes que le ayudan en el backstage, en la preparación, en el maquillaje, solo esas personas van a notar esto, porque ni tú ni yo estamos cerca de esas personas. Esto me recuerda precisamente cuando el Señor Jesucristo le comentaba, ¿no? Y le decía, no, pues es que tú eres un comelón borracho, ¿no? Y el Señor les contestaba a los fariseos, les decía, bueno, ¿ustedes de qué se quejan? Decían de Juan el Bautista que estaba en el desierto, que solamente comía grillos y miel, o sea, y decían que estaba endemoniado y que tenía de chamuco, ¿no? Que tenía demonio.
Ahora viene el Hijo del Hombre, come, bebe, o sea, come lo que es, bebe lo que es, y ahora dicen que es un flojo y un comelón, o sea, ¿qué les da gusto? Y eso yo quiero que hoy lo puedan escudriñar entre sus corazones, mis amados hermanos, ¿qué te da gusto a ti? Y si a ti te tiene que dar gusto algo, créeme que no estás fijando el Evangelio y no te estás alegrando porque un alma se convierta a Cristo. Estás haciendo y queriendo que la gente tenga las características de tu conversión, de lo que tú consideras que realmente se han convertido, pero no lo que es la palabra de Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Y nosotros, ¿acaso estamos cerca de Talía? ¿Acaso estamos cerca de su círculo más cercano para saber cómo actúa, cómo es? Y sobre todo, peor aún, no somos el Espíritu Santo para conocer lo que está dentro de nosotros. Porque créanme, muchos de nosotros decimos creer en Cristo y aún así tenemos fallas. Y aún así juzgamos, aún así decimos, aún así hacemos, aún así hacemos demasiadas cosas que realmente pues yo creo que no nos juegan a favor. Pero bueno, ese es el punto de vista en este punto. Yo voy a analizar cosas que Thalía y Marcos Witt dicen en la entrevista. Pero primero, antes de ver eso, vean este elemento. Thalía es considerada por un medio importante de Estados Unidos como la reina del movimiento LGBTQ, específicamente en parte de América Latina y específicamente México. No es para menos, parece que ella se ha ganado el título. Hoy levantamos esta bandera para hacernos presentes. Enseñemos que el amor es un sentimiento sin género. Hoy celebro y agradezco tu existencia. Miren esto, las redes sociales de Thalía en Instagram tienen un apoyo masivo, llegó a ser hasta un metaverso exclusivamente para el movimiento LGBTQ. Además de eso, ella ha compuesto canciones que celebran exclusivamente el movimiento y ella misma de hecho ha reconocido eso. Les entrego esta nueva canción, nueva, porque la grabé para mi disco Valiente, titulada Por Amor al Arte. Espero que les guste esta canción con todo mi amor. Feliz mes del orgullo que es. ¡Adoro! Y como les dije, hay muchas publicaciones donde explícitamente ella celebra la agenda LGBT. Miren esta publicación de Instagram, miren esos mensajes que aparecen ahí. Ustedes están viendo claramente hasta donde se puede ver. Thalía así explícitamente y a la clara ha sido una defensora, promotora de la agenda y movimiento, y es ahí donde yo me pregunto, ¿es realmente entonces Thalía cristiana? Porque si lo es, esas son las causas que un verdadero cristiano promueve según la Biblia. Y si ella es realmente cristiana. Ok, yo creo que aquí nuestro hermano Esaú se está yendo un poquito al extremo, porque precisamente dice, bueno, es que porque yo no veo que Thalía deje de promover eso, Thalía deje de precisamente hablar de esto o apoyar ese tipo de personas, pues yo no creo que sea cristiana. Bueno, algo que es importante saber y entender es que muchas veces esa falta de discernimiento y esa falta de decisiones y apoyar cosas que no debemos, ahí viene de un error de nosotros, más que de la persona. ¿Por qué? Porque eso yo le podría poner, por un ejemplo, a una falta de discipulado. ¿A qué va eso? El discipulado no es comúnmente lo que nosotros conocemos como una serie de clases bíblicas a las cuales vamos a exponernos en una casa, en una terracita, en un patio, nos enseñan a tales cosas y ya está ahí. No, el discipulado es acompañar a una persona y precisamente explicar las cosas que Cristo dejó. Dice el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, lo que hemos aprendido de Cristo nosotros debemos comunicárselo a otra persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque precisamente muchas veces esto es por ignorancia de las personas. Esto me recuerda una anécdota de cuando yo era joven, donde un pastor predicó que la cruz era un símbolo de amor, que era el símbolo máximo de amor, la cruz era el símbolo máximo de amor. Pero el pastor se estaba refiriendo al acto de la cruz, o sea que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que esa era la expresión máxima de amor. Al otro domingo, una hermana joven, llegó con un crucifijo aquí en el pecho, así pero grandote, un bli de rapero acá todo lo que daba, porque la hermana decía, bueno, es que el pastor dijo que la cruz era la expresión máxima de amor, entonces yo quiero expresar ese amor que tengo hacia Dios. Entonces, si entienden el ejemplo, o sea, tal vez el pastor no lo dijo con la intención de que nosotros pongamos una cruz en nuestra casa, ni una cruz en nuestro altar, ni una cruz en nuestro pecho, ni una cruz en nuestro escritorio o donde trabajemos o lo que sea. Él estaba refiriéndose a algo tal vez significativo, no literal, pero la hermana entendió eso. Entonces, precisamente muchas veces cuando nos hace falta el discipulado, precisamente caemos en esos errores. Ahora viene la otra parte. En Juan 17, del 11 al 17 precisamente, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo,
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo restauraré y delante de mí estarás. Y así, y si estrecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, vamos a ponerlo en un caso como dice el hermano precisamente. Nosotros podemos entender que, pues, a causa de la novedad que tiene ahorita Thalía, pues, de su conversión y todo eso, probablemente no entienda que está haciendo mal o que es malo apoyar eso. Y eso en parte también ha sido una corriente muy problemática del cristianismo. Y me voy a meter tal vez en foquitos rojos, pero yo quiero que entiendan lo que quiero decir. Hoy en día el Evangelio se trata de solamente el amor. El amor de Dios, Dios te ama tal cual eres, Dios te ama a pesar de lo que eres y todo, hay cosas verdad y cosas mentiras. Yo creo que Dios no me ama tal cual soy, yo creo que Dios me ama a pesar de lo que soy, porque Dios solamente amó a una persona tal cual era y era a su Hijo Jesucristo. Pero ahora bien, en este sentido del Evangelio yo siento que se vende muy barato. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros hacemos a las personas saber o entender que Dios la ama, aunque no importa lo que haga, pues esa persona tiene esa brecha para precisamente pecar. Y dice la palabra de Dios, bueno, por eso volvemos a pecar para que la gracia abunde. Claro que no. Ahora, ¿está mal predicar del amor de Dios? Para nada, no estoy diciendo que esté mal. Simplemente estoy diciendo que el verdadero evangelio radica en el arrepentimiento y en la conversión, o sea, en el cambio de rumbo y cambio de mente que tiene nuestro corazón y nuestro cerebro. Todas las predicaciones, incluso ya lo tenemos en un video que lo pueden checar ahí atrasito, donde precisamente hablamos de esto, donde el verdadero evangelio es precisamente arrepíntete de tus pecados y conviértete a Cristo. Ese es el verdadero evangelio, esa es la centralidad del evangelio, porque sin arrepentimiento de pecados no hay perdón de estos mismos. Entonces precisamente debemos entender que a pesar de todo eso, pues nosotros tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ver el fundamento del evangelio. Entonces hoy hay mucha confusión porque eso del amor, precisamente yo creo que es algo que pues no ayuda en un principio en el evangelio. Ya después, cuando la persona hace conciencia que no es merecedora del amor de Dios porque pues es pecador y que ese amor de Dios es precisamente el resultado de la gracia de Dios, pues yo creo que ahí vamos encaminados a un camino diferente. Pero bueno, vamos a checar eso. Bueno, y también otra cosa que quería comentar es precisamente lo último, ¿no? Que mencionábamos en Jeremías 15, donde precisamente dice la palabra, bueno, ya cuando alguien lo entiende y lo comprende, pues esa persona no se convierte a ellos, sino esa persona hace que las personas se conviertan a ella. Entonces tal vez va por un camino hacia allá, esta persona, este personaje, pero no sabemos si sea o sí o no esa situación. ¿Ustedes han visto alguna declaración, publicación donde Thalía se haya desligado públicamente de su apoyo masivo al movimiento LGBT? Yo me pregunto, ¿es que Marcos Witt no puede hacer un ejercicio así como lo hago yo, lo hace cualquiera, y ver el tipo de causa que promueve Thalía? De cómo es que este cantante pasa de ser un referente de la música cristiana ahora a ser una asociación con alguien que está promoviendo abiertamente y por todos lados el movimiento LGBT. Y si tú te paras aquí como yo y analiza y hace una opinión crítica sobre eso, los mismos cristianos son los que te llaman amarillista, son los que te llaman divisor del cuerpo, etcétera, porque parece ser que tenemos que permitirle a estos cantantes que hagan de todo. Ok, aquí me parece que ya el hermano se está poniendo un poquito de pechito. Pero bueno, yo quiero precisamente decir algo y esta parte precisamente no me gustó. Esta parte realmente no me gusta. ¿Por qué? Porque mencionábamos dos personajes anteriormente, a Yuri y a Raymond Ayala. Me voy a enfocar en Raymond Ayala, Daddy Yankee. Cuando Daddy Yankee, Raymond Ayala, hace esa confesión y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la música cristiana,
yo hasta voy a dejar la música secular, perdón, la música del mundo, el reggaetón, lo dejo, hasta aquí llegué, voy a avanzar, quiero predicar, quiero hacer que las personas lleguen a Cristo, quiero predicar el Evangelio de Cristo, quiero predicar que lo que Cristo ha hecho en mi vida. También salieron a atacarlo, también llegaron a decirle, bueno, es que es un neófito, no debe enseñar, no debe predicar. Yo me acuerdo que la primera predicación o el primer video de predicación de Daddy Yankee que salió en las redes fue un boom total y todos, no, es que no debe predicar, es que es un neófito, es que debe respetar, es que el altar no es para cualquiera. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué queremos entonces? Ese es el problema de esto. Si una persona como Thalía dice que no ha hecho ninguna declaración pública para dejar de apoyar o para dejarse del mundo, y otra persona sí lo hizo, pero aún así criticamos ambas partes, no estamos llegando a ningún lado. Y esta parte sí me molesta un poco porque a veces los cristianos queremos que todo se mueva a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar y conforme a nuestras convicciones. Y eso debemos entender que eso no va a pasar. En ningún momento va a pasar, mis hermanos. Las personas, cada persona lleva su proceso. Lo podemos ver en la Biblia. No es el mismo proceso que llevaron incluso los apóstoles. No es el mismo proceso que llevó Pedro, que llevó Pablo, que llevó Lucas, que llevó Marcos. No son los mismos procesos. Entonces, precisamente cuando vemos que Daddy Yankee está precisamente ya predicando, está hablando de la persona de Cristo y de lo que Dios ha hecho en su vida, no, que ese no es el verdadero evangelio, que solamente habla de sí mismo. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué queremos? O sea, no todos somos Sujel Michelén, no todos somos Miguel Núñez, no todos somos John MacArthur para poder predicar expositivamente. Cada quien tiene su forma y cada quien va a poder llevar a Cristo precisamente conforme lo ha conocido y lo ha visto. Y cada persona que precisamente el Espíritu Santo permite escuchar a esa persona, pues va a poder ver a ese Dios de una manera distinta a lo que esa persona necesita. Porque precisamente no sabemos en este punto qué proceso llevó Raymond Ayala. ¿Qué tal si era una persona que llevaba 10, 15, 5, 2, 3 años en el Evangelio y que solamente lo que dijo es, ¿sabes qué? Yo voy a dar la decisión de ya dejar eso y de yo seguir a Cristo? Y muchos van a decir, bueno, es que cómo no los va a dejar si ya ganó millones de pesos y millones de dólares a través de la música. Pues precisamente yo creo que es algo que ni tú ni yo, mi amado hermano, y con toda la humildad, porque estamos en la misma situación, yo creo, no vamos a experimentar. O sea, nuestro dejar es dejar un ratito el trabajo, dejar nuestro diezmo si acaso, nuestra ofrenda, pero no dejar millones de pesos. O sea, entonces debemos ser un poco más tranquilos en esta cuestión y no juzgar simplemente. La propia palabra dice juzgar con justo juicio, juzgad con justo juicio. Entonces yo creo que si vamos de un extremo al otro, no estamos juzgando con justo juicio. Lo que dice la palabra de Dios es precisamente que el recién convertido tiene un proceso. Y ese proceso lo que tiene que hacer primero es ver a Cristo. Entonces no sabemos qué tanto tiempo llevan estas personas en su proceso. Incluso yo vi una recapitulación hoy mismo en una historia de Thalía donde lleva desde los años 90, no sé de qué época es ella, pero me parece que son los 90, los 2000, donde habla de Dios y cada entrevista, no, pero para mí Dios es importante. Ahora, vamos a ver eso más adelante, porque incluso lo menciona aquí. Porque ellos tienen algún tipo de licencia para hacer cualquier cosa dentro del mundo evangélico y vendéndolo a nosotros como que eso es algo cristiano. Particularmente a mí me gusta reflexionar y analizar ese tipo de cosas. Pero vamos a la entrevista. Yo no voy a poner... Ok, esa parte ahí concuerdo con él. No todo, precisamente dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. También dice el Señor, pero si profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre, y dice el Señor Jesucristo, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Entonces, que precisamente nos digamos artistas, o perdón, que se digan artistas cristianos, que sean personas conocidas en el mundo cristiano, no quiere decir que tengan toda la razón. Y eso sí quiero que cada uno reflexione precisamente en eso. Podríamos estar de acuerdo en muchas cosas doctrinales, en muchas cosas de música, alabanza, pero no todo lo que ellos digan debemos comprárselo como pan caliente, porque precisamente de ahí entran los fanatismos, de ahí entran comerse todo lo que ellos nos den, existen engaños, existen confusiones, existen doctrinas extrañas, precisamente por no analizar lo que muchas veces se nos enseña. Entonces, cada vez que nosotros veamos este tipo de cosas, tratemos de tomarlo con calma, primero analizarlo a la luz de las escrituras y posteriormente pues
ya ponerlo en práctica o enseñarlo o precisamente ya digerirlo, ¿no? Como muchas veces tenemos que hacerlo. Lo que comúnmente se llama discernir. Los extractos, porque he visto y me ha pasado que Marcos Witt, cuando tú tomas algún material de él para analizarlo, te lo bloquean, te lo reportan en YouTube, pero ahí está la fuente de la entrevista para que ustedes vayan y la vean y puedan comprobar si lo que yo estoy diciendo es así o no es así. Una de las cosas que me llamó la atención de esta entrevista de Marcos Witt a Thalía es que en ningún momento él usa el término cristiano o cristiana para Thalía. Él usa un término. Hay mucha gente cuando escucha a un Cristo creyente decir, es que Dios me tocó. Así identifica a Thalía, a los que son creyentes en Cristo. Cristo creyente. Alguien pudiera decir que efectivamente Cristo creyente pudiera ser un sinónimo de cristiano, y sí, bien pudiera serlo. El detalle es que me resulta curioso que él no use la expresión cristiano o cristiana, tomando en cuenta que aquí estamos hablando de que el público de Thalía también está siendo expuesto a esa entrevista. ¿Por qué no usar el término cristiano o cristiana? ¿Por qué usar el término Cristo creyente? Es un término como que es más amigable a todo público, a toda religión, porque si ustedes lo analizan bien, los movimientos LGBT también creen en Cristo. Ellos se consideran Cristo creyente porque ellos son los primeros que dicen que Cristo es tolerante, que Cristo es todo amor, que Cristo es el amor y nos manda a amarnos unos a otros. Y así hay muchos filósofos y otras religiones donde no tienen ningún problema en decir que creen en Cristo. Hasta políticos, en todo momento, para ganarse el favor de los evangélicos, ellos siempre dicen que creen en Cristo. Entonces, para mí es curioso que él haya usado ese término. Ok, sí, incluso eso yo creo que más allá de tomarlo como fuera de la ortodoxia, yo creo que es un término correcto, porque precisamente como lo estamos hablando, no sabemos qué posición tiene Thalía. O sea, no sabemos si es una cristiana. Ahora, ¿qué es un cristiano y qué es un Cristo creyente? Yo voy a dar mi perspectiva, no es generalizarlo, no es teología, no es nada. Es lo que yo entiendo, para que precisamente me puedan comprender en esa parte. Para mí, lo que es un cristiano, bueno, eso ya es un poco más bíblico. Lo que yo entiendo de un cristiano a través de la palabra es la persona que lleva a cabo los mandamientos, ordenanzas y el ejemplo de Cristo precisamente. A través de la obediencia, el bautismo, los sacramentos, los dogmas, las decisiones de fe, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo considero de un Cristo creyente es como lo comentó el hermano Saúl, en eso concuerdo con él. Alguien que cree en Cristo, simplemente. No se sabe o no sabemos si realmente tiene una devoción de vida, tiene una devoción interna, solamente esa persona que en Cristo. Y sí, cualquier persona puede creer en Cristo, esa es la realidad. Cualquier persona incluso puede creer en Dios. Yo he escuchado, y eso es verdadero, que muchas personas hoy en día, muchos rateros, ladrones o como lo queramos llamar, pues dicen antes de ir a cometer el acto delictuoso, dicen, Señor, cuídame, Señor, cuídame que voy a ir a generar. Entonces, sí, eso es precisamente, creo que hay una diferencia así abismal, grande en eso precisamente, pero yo creo que hasta en ese punto Marcos Witt está en lo correcto de llamar a esta persona Cristo creyente, porque yo siento que llamar a una persona que está dando un testimonio o esos primeros pasos en el evangelio, llamarlo cristiano, pues yo creo que es ponerle un peso muy grande. Eso es mi manera de pensar. Tal vez otras personas digan, no, pero es que si ya se decidió, debe llamarse cristiano, pues está bien, también es válido. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando tomamos esa decisión precisamente de fe, es porque nosotros decidimos seguir a Cristo y precisamente decidimos convertirnos en esos cristianos que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Pero pues bueno, vamos a seguir viendo esto para ir terminando este video. Cristo creyente. Pero bueno, ahí no se paran las cosas. Iniciando la entrevista, Marcos Witt le pregunta a Thalía sobre cómo fue su conversión. De amar a Jesús. ¿Cuándo empezó eso tú? A mí me causa curiosidad que cuando Thalía habla de su conversión, en ningún momento habla del evangelio, de las escrituras. Thalía lo que habla es de que ella en una reunión donde estaban hablando de Dios, de OVNI, de las estrellas, pues en ese momento un ser, una entidad a la que ella identifica como Cristo se le acerca, mete su mano en el pecho y le pide permiso para salvarla, y alguien en la sala le dice, sí, dale permiso. Entonces me llama la atención que ella dice que así conoció a Cristo, es decir, usa una experiencia mística, no habla del evangelio, no habla de la predicación, de la convicción de pecado como tal. Más adelante en la entrevista, Marcos Witt le pregunta cómo ella se relaciona con Dios, cómo Dios le habla. Ok, vamos a mochar cabezas. Bueno, esto sí me llamó mucho la atención porque precisamente esa parte sí concuerdo con el hermano Saúl. La conversión de una persona no puede ser por experiencias personales o experiencias místicas, porque el misticismo y las experiencias personales llegan hasta ahí, hasta lo personal y hasta lo místico.
El verdadero evangelio o la verdadera conversión de cada uno de nosotros tiene que ser a través de la predicación, porque por el oír viene la fe y por la fe viene la palabra de Dios. Ustedes saben el versículo, yo ahorita se me fue la onda. Pero precisamente a nosotros escuchar precisamente el evangelio y el contenido esencial del evangelio, que es arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra vana manera de vivir y poner nuestro nuevo caminar en Cristo, ese es el verdadero camino, ese es el verdadero evangelio. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, sobre todo al compartir las cosas, que todo lo que nosotros prediquemos, platiquemos o expliquemos sea basado en nuestras experiencias personales. Porque nuestras experiencias personales tienen que estar basadas precisamente en la palabra de Dios. Ahora, muchos van a decir, bueno, es que hermano, pero tú no crees que Dios puede hacer cosas nuevas. Bueno, es que las cosas nuevas Dios ya las hizo. Precisamente antes teníamos que morir a causa de nuestros pecados, hoy ya no. Hoy precisamente tenemos el perdón. Es algo nuevo para nosotros. Nosotros nacimos en gracia, no en la ley. Eso es nuevo para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con esas maneras de pensar de que, bueno, es que yo vi una luz y Cristo se me presentó. Eso está bien, eso es bonito. Es más, te lo puedo creer. Pero si no lo respalda la palabra de Dios, precisamente dice la palabra que sea anatema. Si viene un ángel del cielo a predicar otro evangelio distinto a este, que sea anatema. Y sí, yo sé que hay revelaciones, yo sé que Dios todavía habla, yo sé que Dios va a hablar de diferentes maneras, pero siempre y cuando, dice la propia palabra en segunda o primera de Pedro 3, no me acuerdo cuál, que la palabra profética por excelencia y más segura es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo precisamente 3:16 dice que la palabra de Dios es para instruir, para redarguir, para consolar, para todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que entender que todo lo que nos pasa en nuestra vida mística y personal tiene que tener un respaldo precisamente bíblico, si no, no es válido. Ahora precisamente aquí en esa parte ya no la pasan, pero sí, precisamente tiene los clichés de siempre, que la entrevista que yo la chequé donde precisamente dice que Dios no es religión, Dios es amor, Dios es relación y todos esos clichés que siempre se manejan de precisamente la doctrina de la hipergracia. Ya lo hemos explicado en otros videos, pero lo explico rápido aquí. La doctrina de la hipergracia es precisamente que Dios te perdona todo, no importa cuánto vuelvas a fallar. Y sí, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Pero de nosotros corresponde alejarnos de ese camino vano y malo que teníamos precisamente a los mandatos y caminos de Cristo para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces tengamos mucho cuidado con esto porque esto sí a veces es un poquito peligroso. ¿Cómo son las maneras que consideras que Dios te habla? En la respuesta de Talía, ella tampoco alude o hace referencia a una experiencia sustentada bíblicamente en el Evangelio, sino que igual se va a lo místico. Puede ser a través de, no sé, una mariposa, puede a través de una confirmación, a través de un viento que puede ser a través de la palabra. Pero Talía en ninguna parte habla o sustenta sus experiencias en la Escritura ni en el Evangelio. Es una cuestión de mucha mística, de mucha experiencia personal, donde ella sustenta casi todo lo que tiene que ver con este cambio o con este acercamiento a Jesucristo. Esas cosas me llaman la atención porque... Ok, bueno, aquí creo que también, como se los vuelvo a decir, eso es lo que la Biblia nos habla, pero de igual manera Dios le habla de diferentes maneras a cada persona. Obviamente la centralidad siempre será la Escritura, eso no lo vamos a negar, pero también algo que dice la palabra de Dios es que la creación da testimonio de la grandeza de Dios. Dios nos puede hablar a través de las montañas, de los mares, de los ríos, sí. ¿Por qué? Porque si algo así se creó, no se puede crear de la nada. O sea, hay algo más supremo, algo más hermoso, algo más grande que creó todo eso. Pero si queremos que Dios nos hable precisamente para nuestra salvación, para nuestra búsqueda y nuestra comunión con Él, la Biblia no hay de otra. No hay de otra forma, no hay otra forma que queramos. Hay un comunicador, motivador, un coach de vida muy famoso, que se llama Dante Gerber, que precisamente habla de eso y dice: yo no utilizo la Biblia para todo, yo utilizo a Dios para todo. Sí, y lo dice, bueno, es que yo no puedo encerrar a Dios en un libro. Precisamente Dios es tan grande y Dios es tan extenso que Dios se tuvo que precisamente dejar todo claro aquí en la Biblia para nuestra comunión, decisiones y salvación que Él nos puede dar.
Obviamente la Biblia no nos va a decir si Adán tenía ombligo o no. La Biblia no nos va a decir cómo cambiar una llanta de un carro. La Biblia no nos va a decir cómo editar un video. Pero para la comunión, para yo tomar una decisión importante en mi vida, de qué hacer o no hacer, de si debo cometer un acto o no lo debo cometer, la Biblia es lo que me va a guiar. Entonces, el Espíritu Santo precisamente dice la palabra de Dios en Juan 15, cuando el Señor Jesucristo dice y habla de la promesa del Espíritu Santo, dice algo muy importante y algo muy clave que muchas de esas personas motivadoras se les olvida. Dice el Señor Jesucristo que cuando venga el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que Él ha dicho. ¿Dónde viene eso que Él nos dijo? ¿Dónde viene que los mandamientos que Él ha dejado? En la palabra de Dios. Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra versión dice, en el principio la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad máxima para nuestra vida. Si yo quiero tomar una decisión de casarme, consulto las escrituras. ¿Qué pros me deja casarme? Bueno, bendición de Dios, oro y todo eso. ¿Qué no me dejo? Bueno, divisiones, rebeldías, insujeciones, insurrecciones. Entonces todo eso yo lo tomo en decisión conforme a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me va a recordar las palabras de Cristo a través de esto. Entonces tengamos cuidado con todo eso que vemos en diferentes plataformas, porque la palabra de Dios es suprema por sí sola. Entonces, sí, Dios le puede hablar a una persona de mil maneras, pero centralizadas a la salvación y a la búsqueda de Dios, va a ser solamente en la Escritura. Porque cualquier persona de cualquier religión bien pudiera identificarse con todo ese tipo de palabrería y de experiencia. Y me llama la atención que Marcus Witt se presta para muchas de estas cosas. Desde el primer elemento que mencioné al inicio, ya esta entrevista me parece por lo menos cuestionable en el sentido de analizar qué es lo que busca Marcus Witt ahora. Particularmente la pregunta que yo me hago es, la canción se llama Nació la Luz. ¿Realmente le ha nacido la luz a Thalía? Y la luz que Marcus Witt por tantos años ha dicho que le nació, ¿será que se le está apagando? Porque, concluyo con esto, no es la primera vez que él entrevista a alguien que está relacionado con la promoción al movimiento LGBT. Recuerden ustedes que hace unos años también entrevistó a Samu en su plataforma. Marcus Witt lo lleva a su plataforma. No sé de verdad qué es lo que está pasando con Marcus Witt. A veces la pega, otras veces sale con cosas que a mí me parecen muy desacertadas. Para alguien que se considera un referente, que tiene que tener una madurez, una convicción, un discernimiento, y sale con cosas que la verdad uno se queda preguntando como que, ok, ¿hasta dónde que va a llegar Marcus? Ok, hasta ahí acaba el video. Voy a quitarlo para que ya no nos distraiga. Bueno, ya para comentar lo último que dijo el hermano, yo creo que lo que está haciendo Marcus Witt no es como tal malo. Yo lo veo así, pero sí considero que es muy arriesgado. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que precisamente muchos en los últimos días, posteriores días, aún los escogidos o los elegidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que a muchos cristianos nos gusta jugar con fuego. Y eso no va a ser un secreto ni nada. Nos gusta jugar con fuego. Eso es algo que nosotros nos caracterizamos por eso. Somos recién convertidos y ya queremos echar fuera demonios. Somos recién convertidos y ya queremos ir a las naciones. Cuando nos falta preparación, nos falta autoridad, nos falta consagración, nos faltan muchas cosas. En este punto, yo creo que precisamente Marcus Witt lo que está haciendo es precisamente querer mostrar el amor de Dios, mostrar que Dios no hace acepción de personas y eso es real, pero debemos tener en cuidado y en caso que precisamente esto es muy peligroso. La Jeremías 15 lo decía, no te hagas tú a ellos, hazlos ellos a ti. Entonces si Marcus Witt logra este cometido, está del otro lado. Yo creo que él es una persona de mucha experiencia. Yo creo que él tiene mucho de Dios. Entonces yo creo que es una misión que él puede hacer. Que me afecte o no lo que haga Marcus Witt, yo creo que en lo personal a mí no me debe afectar. Porque mi mirada no está puesta en el ejemplo de Marcus Witt. Mi mirada está puesta en el ejemplo de Cristo. Y Cristo yo creo que abrazaría a estas personas. Pero obviamente ahí es donde, se los vuelvo a repetir, debe entrar el discipulado de Marcus Witt. Si Marcus Witt es un maestro, como yo lo considero que es, debe haber el evangelio tal cual es y debe decir, ¿sabes qué, Thalía? Esta es la parte bonita, es la parte de la conversión, es la parte de la aceptación, pero hay algo más. Hay algo que tú debes dejar por atrás. Y ahorita el ejemplo de Daddy Yankee, yo creo que puede llegar a muchos artistas cristianos y muchos artistas seculares, las cuales yo dejo
esto del mundo, así sean millones, así sean ganancias de miles de millones, pero yo lo prefiero dejar por Cristo. Y así el mundo te critique, eso no importa, todos van a criticar, incluso hay gente, mis amados hermanos, que critican al hermano Sugel, al hermano Miguel Núñez, que según tienen doctrinas de demonios. Ahora imagínense una persona recién convertida como ellos. Entonces, ¿qué considero de este tema? Pues yo considero que no es algo malo, yo considero que realmente puede ser el comienzo de un proceso de esta persona. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces, tengamos fiesta en esto. Gocémonos porque hubo una persona que ya decidió dejar el camino vano y decidió seguir a Cristo. Vamos a confiar en todo lo que digan, saquen o hagan. No, tengamos discernimiento para poder separar las cosas que provienen de Dios y las que no. Todos podemos hablar de esa manera. Un ejemplo de esto es precisamente el apóstol Pedro, uno de los apóstoles con más autoridad, el cabecilla de todos los apóstoles, y cuando le dice al Señor Jesucristo, no Señor, no pases por esa copa, que pase yo, dice el Señor, aléjate de mí, Satanás. Y no significa que Satanás lo haya poseído ni nada, simplemente el Señor le estaba diciendo, ahorita no estás hablando como Pedro, estás hablando como un mentiroso, como un engañador, así que mejor aléjate. Entonces tengamos cuidado, porque precisamente podemos llegar a juzgar y decir, no, esa mujer es del demonio, esa mujer es de Lucifer, nos está queriendo engañar. Bueno, hermano, si tú te apegas a Cristo, ¿por qué te va a engañar una persona, una recién convertida? O sea, yo me alegro porque personas como ella, como Yuri, como Daddy Yankee hayan llegado a los pies de Cristo, pero yo no voy a estar escuchando lo que ellos digan y voy a seguir los consejos que ellos digan. Yo tengo la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y ahí me voy a fundamentar. Entonces, mis amados hermanos, espero que les haya servido esta reacción. Es nuestra aportación a este tema, realmente no es algo como que muy complicado de explicar, es algo muy sencillo, pero precisamente cada uno de nosotros haga su conjugación. Si alguno tiene sus comisiones firmes de decir, no, esto debe ser así, pues trabaje en ello, fundamentelo, fortalézcalo y siga adelante. O sea, Dios utiliza a todos de diferentes maneras, de igual manera. Pues sin más, que Dios me los bendiga. Recuerde darle like, compartir, suscríbase a este canal, vea los videos de principio a fin. Eso me ayudaría demasiado para seguir creyendo, para que aquí YouTube me siga recomendando. Compártelo con sus amigos y de igual manera ahí en redes sociales apóyenos a darle un like, a compartir, a darle un amén. Si llegaron a este punto, póngale amén, llegué hasta el final. Y si tiene algún tema por el cual queramos que comentemos o reaccionemos, con toda confianza póngalo ahí, estaremos reaccionando con gusto. Sin más, que tengan una bonita noche, hasta luego, Dios les bendiga, chao chao.